y pues a nuestro muy conocido Gustavo González, ¿verdad? Quien es nuestro especialista en patógenos para la parte de 3M Food Safety Neogen, también a nivel de Latinoamérica. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos que sea para ustedes de mucho enriquecimiento. Muchas gracias, Claudia, por tan buena introducción. Pues voy a comenzar hoy yo la sesión. Sean bienvenidas y bienvenidos al webinar. En la revisión de hoy vamos a revisar el estándar de identificación de métodos que finalmente y luego de muchos años fue publicado. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, revisaremos Creo que una tenemos un problemita verificación. técnico. Gustavo, te quedaste un poquito, se desconectó, entonces no escuchamos nada anterior. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece que desconecto mi cámara para mejorar? ¿Les parece? Sí, Ok. sí, porfa. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ya se escucha mejor. Bueno, ¿se escucha bien? Ok. Entonces les mencionaba que vamos a revisar. Hay un micrófono abierto por ahí en el fondo. Les mencionaba que vamos a revisar el trabajo que se hizo en el Comité Técnico 34, Subcomité 9, que hay un webinar en el sitio web, que aquí lo pueden ver. Aquí me falta el... Aquí pueden ver el sitio web en sus diapositivas que van a tener y luego vamos a revisar un ejemplo de cómo verificar un método cualitativo y cómo verificar un método cuantitativo. Entonces, pues vamos comenzando. Una preocupación que tienen muchos de los laboratorios respecto a la liberación de este estándar es si este afectará los métodos que actualmente tienen acreditados dentro del alcance y dentro de las aplicaciones del laboratorio, y la respuesta es no. No necesitan reverificar todos sus métodos siguiendo este estándar ahora que ha sido publicado. Este estándar va a definir un protocolo para el uso de ahora en adelante y no para repetir lo que ya se hizo. Para más detalles sobre el tema de transición, el grupo de trabajo de ISO ha creado un documento que es documento creado con la transición, el mismo Comité Técnico 34, el Subcomité 9. Y como recordatorio, los estándares de ISO no son estándares obligatorios. Los estándares son realizados por un grupo de expertos, de voluntarios globales, pero ISO no tiene autoridad sobre su implementación o uso. Y el uso se deja a decisión ya sea del gobierno local o de los interesados. Sabiendo esto, vamos a partir entonces con una de las grandes preguntas. Diferencias entre validar y verificar. Esto es algo que venimos arrastrando durante muchos años y vamos a revisarlo. En la parte de arriba vamos a ver una traducción que hicimos lo mejor que pudimos, pero en la parte de abajo van a ver cuál sería como la vista en inglés. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una validación y una verificación? Estos dos términos se usan de forma incorrecta o incluso de forma invertida. La verificación siempre sigue a una validación. El método primero se valida, es decir, se demuestra que el método se desempeña de forma equivalente a un método de referencia con base a un criterio bien definido. Un laboratorio entonces puede usar un método validado en su laboratorio, pero antes de poner el método validado como rutinario, debe de primero verificar, es decir, probar que ellos pueden usar el método correctamente para alcanzar los criterios clave. Entonces, la validación es sobre un método, la verificación es acerca de tu
personal de tu laboratorio, si tú sabes utilizar el método validado. Vamos a ver un ejemplo que me encanta que hizo mi compañera Diane Benesch, que fue parte del comité técnico de esta norma. Muchos de nosotros hemos volado o volábamos antes del COVID. Los aviones, entonces imaginemos que son el método. Entonces, este se revisa para asegurar que se ajuste al propósito. Esto sería la validación, que el avión vuele. Pero luego, los aviones no vuelan por sí mismos. Necesitan a un usuario, es decir, a un piloto. La verificación es como obtener la licencia del piloto. Es una prueba de que el piloto, o sea, el usuario, sabe cómo usar el avión, o sea, el método correctamente para su finalidad. Si hay alguna pregunta en cuanto a la analogía, lo pueden hacer con toda confianza y volvemos a explicarlo. Ahora bien, es importante comprender la diferencia entre los alcances. El alcance especifica las categorías o grupos o tipos o artículos en el cual puede ser aplicado ya sea el alcance del método. Este es el primero que vamos a revisar. Indica las categorías de productos o tipos de artículos para los cuales se pretende que el método sea aplicable. Luego vamos a ver el alcance de la validación. Y este implica las categorías de productos o grupos de productos o artículos para los cuales la aplicación del método se pretende sea validada. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver el alcance del laboratorio. Dice los productos o las categorías o grupos de productos para los cuales se pretende que el método sea usado por el laboratorio y sea el alcance de la validación. Esto va de la mano, pero no tiene que ver exactamente con cuáles matrices fueron validadas. Por ejemplo, un método puede tener el alcance para alimentos. El alcance de la validación dentro de este grupo puede ser para alimentos a base de pollo crudo, a base de leche y productos lácteos cocinados. Y cuando el método fue validado para algunas matrices dentro de ese alcance. Y el laboratorio es lo que cuando tú lo vas a utilizar, dentro de qué grupos tú pretendes que lo vas a usar. ¿De acuerdo? Siempre sería la jerarquía. Ahora vamos a revisar con más detalle. Entonces, el alcance de la validación dice en qué artículos o en qué categorías fue evaluado durante el estudio de validación. Un método puede tener el alcance y decir para uso en todos los alimentos, como la mayoría de los métodos lo hacen. Pero no es posible validar un método para todos los alimentos, ya que no puedes evaluar todos los alimentos que existen para decir para todos los alimentos. ISO y AOAC se pusieron de acuerdo para agrupar estos alimentos en 15 categorías, como se muestra en los espacios en verde. Más, Disculpa, ¿qué Gustavo. vieron? Dígame. Disculpa, fíjate que se quedó trabada la diapositiva. ¿Qué están viendo? ¿Una verde? Yo ahorita se quedó en negro. Ahorita se ve solo método y un círculo celeste y en blanco todo lo demás. Correcto. A ver, voy a darle 2 segundos. Ahí ya deben de estar viendo la diapositiva 10. Sí, correcto. Una cuadriculada, sí. Una cuadriculada sí. verde con Sí, azul. sí, eso lo estamos Ok, viendo. perfecto. Perfecto. Aquí es donde necesito que pongan mucha atención. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos que un método se decía que se podía utilizar para todos los alimentos, pero no es posible validarlo para todos los alimentos. Entonces, ISO y AOAC se pusieron de acuerdo y agruparon todos los alimentos en 15 categorías. Pero también dijeron, hay otras 3 que no son categorías de los alimentos. Entonces, para nosotros poder afirmar que un método es validado para todas estas categorías, se deben de evaluar una variedad de artículos o alimentos. ¿Cuánto? Es decir, para decir que el alcance es para todos los alimentos, necesito validar al menos 5. Se puede afirmar entonces que el alcance del método
es para un amplio rango de alimentos. La forma correcta de decirles amplio rango de los alimentos, no llamarlos todos los alimentos. Entonces, si el método consigue o se evalúa para 1, 2, 3, 4, 5, puede ser utilizado. El alcance de la validación es para todos los alimentos. Estas categorías de azul, de las partes que vemos en la parte de abajo, no son categorías como tal. No podrán ser evaluadas y consideradas dentro de las 5 que ya mencioné anteriormente, para poder decir, o no pueden ser incluidas dentro del amplio rango de alimentos. Para poder decir que el método puede ser aplicado para cualquiera de estas 3, tiene por fuerza que evaluarse con cada una de esas 3. Entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, pueden irla descargando. Necesito entonces que no se vayan a perder en esta parte. Ahora bien, entonces la verificación se basa en 2 etapas. Primero, necesitas revisar bien los datos de la validación para ver en qué categorías se incluyeron en la validación. Si se trata de un amplio rango de alimentos, si es un rango limitado, qué categorías del grupo otro fueron incluidas. Luego, cada método va a requerir entonces 2 fases. La primera se llama implementación de la verificación y es la que se hace primero, ya que el propósito es demostrar que el usuario puede usar el método correctamente. Para que tú demuestres si puedes utilizarlo correctamente, vamos a dividirlo en 2. En estudios cuantitativos, ¿qué requiero hacer? Un producto que haya sido evaluado en el estudio de validación debe de ser uno que tú también evalúes de forma rutinaria en tu laboratorio. Entonces, vas y compras ese artículo del mismo tamaño de la muestra y lo evalúas. Pero, si ninguno de los alimentos que se evaluaron en el estudio se encuentra dentro de los que tú vas a evaluar, mala suerte. El estándar te pide que selecciones uno que haya sido evaluado en el estudio. ¿Para qué? Para poder demostrar que tú puedes aplicar el método correctamente. De ser preciso, ¿qué tienen que hacer? Ir y comprar ese alimento. Ir y comprar tu pollo, tu carne, cualquiera de los alimentos que fueron validados. La otra parte es para métodos cualitativos. Aquí hay varias técnicas estadísticas para usar, que son usadas para evaluar los datos, y se puede usar cualquier artículo del alimento en el alcance de la validación, no necesariamente aquel que fue evaluado. El segundo parte es la llamada la verificación del producto. El propósito es demostrar que el laboratorio es capaz de evaluar los tipos de alimento que evalúa de forma rutinaria. Como habrán notado, no se requieren evaluar muchos productos en la verificación. ¿Qué se le pide al laboratorio? Entonces, evaluar los más retadores, productos que pudieran afectar al método y el resultado del análisis, productos que tengan pH bajo, que tengan baja actividad de agua, que tengan inhibidores como el ajo o la canela. En el anexo B del estándar se enfoca en esta parte y te dice qué criterio es necesario tener para cuando veamos esta parte. Vamos a ver 2 ejemplos. Este es la selección, vamos a ver dos ejemplos. Es decir, el primero es un método que dentro del alcance tiene un rango limitado de alimentos. El primer esquema nos dice, en el recuadro negro de la izquierda, dice amplio rango de los alimentos, ya que solo algunas categorías fueron validadas. Y se puede afirmar que funciona el método solo en estas categorías. Si tú solo muestras esos artículos en tu laboratorio de las mismas 3 categorías, entonces, ¿qué necesitamos? Pues que elijas un producto para la implementación de la verificación. Recuerden que para métodos cualitativos deberá de haber sido evaluado en la validación, y para métodos cuantitativos puede ser cualquiera. Y para la verificación del producto podrás seleccionar aquel alimento retador de las otras categorías. En el ejemplo de la categoría 3, 3 categorías fueron evaluadas, por lo que tú podrías seleccionar un artículo para la implementación
más 3 artículos para en total tener 4. Este es más común. Este tipo de validaciones incluye amplio rango de alimentos. Este es mucho más común. Esta de anterior es más reducida, pero esta es la que va a ser la más común que se encuentren y nosotros les vamos a ayudar cuando ustedes tengan dudas. En este esquema vemos cómo el alcance de la validación, incluido en el recuadro en negro de la izquierda, es amplio rango de alimentos más la categoría otro. ¿Por qué? Porque se evaluaron más de 5 categorías. ¿De acuerdo? Las categorías en verde fueron incluidas en la validación. Las categorías en rojo no fueron evaluadas, pero se incluye al afirmar amplio rango de alimentos. Más las categorías en azul. Recuerden que las categorías en azul, sí o sí, ¿hay un mensaje? ¿Alguien no puede ver la diapositiva? Sí. Disculpa una pregunta, Gustavo. No sé de qué dispositivo estás utilizando, iOS o, Pues bueno, vamos, de Mac o Windows. Windows. Ah, mira, en el share o compartir pantalla hay una opción que se llama, bueno, PowerPoint Live. Creo que es mejor compartir ahí desde ahí la diapositiva para que no te robe toda la pantalla. A ver, vamos a intentarlo. Sí, así las personas pueden regresar a las diapositivas y volver a en la que estás trabajando. Vamos a intentarlo. Ahí está, excelente. ¿Correcto? ¿Se van cambiando? Déjenme cierro por acá entonces. Entonces, acá. Ok, entonces, Sí, estamos viendo el puntero. ¿sí están viendo el puntero? Sí. Ok, entonces, ¿hasta dónde me regreso toda la diapositiva? ¿Les parece? Para no confundirlos, no llevamos mucho. Decíamos, en este esquema es un amplio rango de los alimentos más la categoría de otras. ¿Qué quiere decir? Que las partes en verde fueron incluidas en la validación. Las partes en rojas no fueron incluidas, no fueron evaluadas en la validación, pero en el alcance del método es para amplio rango de alimentos, por lo tanto, se pueden ser utilizadas. Y la categoría otros que se muestra en azul. Menciona Lisette que no puede ver nada. Lisette me confirma que pueda ver algo. Aquí sí se ve. Yo no sé si los demás, si todos ven, todos los demás ven. Ah, bueno, tal vez lo que pasa es que se mira la letra un poco pequeña. Pero sí, aquí yo los voy a ir llevando, ¿eh? Sí, sí se ve. Sí se ve. Yo los voy a ir llevando con las explicaciones. Lo que necesito es, ustedes van a tenerlo para luego revisarlo con más detalle. Lo que necesito es que pongan como más atención a cómo los voy llevando. Entonces, como el alcance del método es amplio rango de los alimentos, ¿qué tendríamos que hacer? Elegir un artículo evaluado en la implementación. Para la implementación tendríamos que elegir un artículo que fue incluido dentro de la validación. Aquí lo estoy colocando en verde. Y luego seleccionar al menos 5 retadores. Uno de cada categoría
de las que ustedes evalúan rutinariamente en el laboratorio, ¿de acuerdo? Puede ser de las que se incluyeron en el alcance, pero no necesariamente de las que se evaluaron. Como parte de esos 5 artículos, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Podemos contar alguno que se incluyó también en la validación o que todos sean de la categoría otras. Si evaluamos la categoría otras, necesitamos por fuerza evaluar cada uno de estas categorías. Entonces, en total, tenemos 1 para la implementación de la verificación, que es el que está en el círculo verde, 5, que son los que yo voy a procesar rutinariamente en el laboratorio, pueden ser también de los incluidos en la validación, y hay que agregarle las categorías adicionales. En total tendremos 9 artículos. Este estándar para la verificación puede ser aplicado sí y solo sí, y tenemos que poner mucha atención a estas letras, cuando el método está totalmente validado. Es decir, tiene tanto un estudio comparativo como un estudio interlaboratorio comparado contra la referencia. Un estudio comparativo es realizado por un laboratorio con varios alimentos para demostrar que el método funciona, pero en un laboratorio solamente. El estudio interlaboratorio es conducido usualmente con solo 1 o 2 alimentos para demostrar que el método funciona, pero en muchos laboratorios distintos. Los métodos completamente validados son aquellos que han sido utilizados o que han sido evaluados bajo el esquema 16140 de ISO o por AOAC Internacional, solamente aquellos que se les conoce como método oficial de análisis. Los PTM de OMA no podemos utilizarlo para decir esto, ya que el PTM solo tiene la referencia en un laboratorio, no tiene el estudio en muchos laboratorios. Quizá encuentren un poco anticuados que los AOAC y los ISO, muchas validaciones que hacían antes la afirmación que se podían utilizar con todos los alimentos, ya que esas afirmaciones fueron antes de que pasara el acuerdo entre ISO y AOAC. Para cambiar la frase a todos los alimentos, antes decía todos los alimentos y ahora queremos que diga amplio rango de los alimentos, no se considera siempre. Hay que revisar con detalle y ver anteriormente cuántas categorías fueron evaluadas. Recordemos que si tenemos al menos 5 categorías evaluadas, podemos entonces decir que puede ser utilizado para un amplio rango de los alimentos. Por favor, para cualquier duda, recuerden contactarnos y recuerden que solo pueden verificar métodos que han sido validados. ¿En dónde? En un rango amplio de alimentos o en un rango limitado de elementos, por lo cual hay que saber revisar con mucho detalle la validación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasar a hacer un ejercicio. Esto nos va a ayudar bastante. Vamos a ver primero cómo hacer un ejemplo de una verificación de un ensayo de detección molecular de acuerdo a la ISO 16140. ¿Preguntas en esta parte? Igual ahorita lo podemos revisar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que conocer cuáles son el laboratorio donde yo estoy, qué categorías pienso ofrecer dentro de las que yo voy a analizar. Entonces, hablar de esto significa ver exactamente cuáles son las categorías que mi laboratorio es en las que va a trabajar. Si yo nunca voy a procesar, por ejemplo, nueces secas, nueces procesadas, ni para qué me estreso. Hay que seleccionar las que vamos a evaluar entonces dentro de mi laboratorio de forma rutinaria. Y las voy a comenzar a descargar aquí. Muestras de pollo crudo, pollo molido, pollo entero, pechuga, alas. Muestras de frutas y vegetales, brócoli, arándano, apio, coliflor. Muestras de chocolate, bla, 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 y las comienzo a descargar cada una de ellas. Y también digo, pero también evalúo muestras ambientales. Entonces las coloco acá. Nuestro primer paso entonces es agrupar nuestras categorías
nuestros productos que evaluamos, en qué categorías las tenemos, y lo que podemos hacer es, de acuerdo a estas 15 que vemos, ver en cuáles grupos nosotros vamos a partir. Si se fijan, en verde están los que forman parte de esas 15 y en azul los que forman parte de esas 3 adicionales. Entonces, el objetivo del laboratorio es implementar el método y el ensayo para la detección en varios productos alimenticios y en varias matrices ambientales. Por lo que, para comenzar el proceso, decíamos, la primera cosa que me gustaría conocer es en dónde el método MDS ha sido validado. Esta información puede ser proporcionada por nuestro representante de ventas o las pueden revisar en las instrucciones de producto. Llamamos a nuestro representante de ventas y nos damos cuenta que efectivamente ha sido validado. ¿Por qué? Porque tenemos el AFNOR o tenemos el OMA. ¿De acuerdo? El 3M, el método MDS, cuenta con estas dos validaciones. Ambas, entonces, fueron hechas por un estudio colaborativo y el soporte de AFNOR nos dice que tiene el alcance para todos los alimentos y para muestras ambientales. Por lo cual, comenzamos a conocer nuestro método. La primera pregunta, entonces, ¿el método está validado? O sea, ¿puede ser aplicado este ISO? Sí, sí está. Entonces, en el estándar vienen dos partes. En la sección 4.1 y 4.5 nos dice que tenemos que hacer tanto la implementación de la verificación como la verificación del producto. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar aquellos alimentos que voy a utilizar para la implementación de la verificación y para la verificación del producto. Y esto es relativamente sencillo. En la verificación de la implementación, en la sección 4.2, nos dice que tenemos que seleccionar un alimento analizado durante la validación que tú también evalúes en tu laboratorio. ¿Cómo podemos saber qué artículos fueron evaluados durante la validación? Perdón, si vamos aquí. En la publicación, por ejemplo, de AOAC, que está disponible en nuestro sitio web por tiempo limitado, la pueden descargar de forma gratuita. Ustedes van a poder ver todos los alimentos que fueron incluidos en la validación. Como ustedes ven, están enlistados aquí y se darán cuenta que en el mismo título nos dice que es aplicable para algunos alimentos. Nos dice que es aplicable para alimentos seleccionados, por lo cual vamos a la siguiente diapositiva. Como nota rápida, si estamos trabajando con la verificación AFNOR, se darán cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El alcance puede ser diferente y puede ser para todos los alimentos para producción animal. También se darán cuenta que pueden tener diferente información y ustedes podrán ver distintas categorías, distintos productos que fueron analizados en la validación. Es decir, es una buena fuente de información. Me están informando, diapositiva 24. Se quedó pegado. ¿Alguien me confirma que esté viendo la diapositiva 27? Es la 27, Gus. Perfecto. Ariadna e Ivette, si pueden darle refrescar o revisar su conexión a internet. Entonces, recuerden esto, nosotros habíamos visto que en rojo estábamos los que nosotros íbamos a analizar en el laboratorio. Entonces, para la implementación de la verificación, debo de buscar una que fue incluida en la validación. Y en los círculos azules estoy colocando cuáles fueron incluidas en la validación. Gus, ahora no te escuchamos. Exacto, no lo escuchamos. Creo que fue un rato.
Gus, ¿tú nos escuchas? No, no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Gus, ya. Bueno, bueno. Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, sí, se escucha. Gustavo va a iniciar nuevamente y ya está con nosotros. Gracias, Pau. Diapositiva. Ya te vemos, te escuchamos y estamos en la 27. Voy a quitar la cámara porque hoy tengo muy mal internet, no sé por qué. Sí. Ok, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que dentro de las matrices yo me doy cuenta que el pollo, que yo lo voy a evaluar, también fue incluido en la validación, por lo cual el pollo puede ser mi artículo con el cual yo voy a partir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo tengo que hacer es, ya que he seleccionado el artículo para la verificación, para la implementación de la verificación, que va a ser el pollo, ahora lo que tengo que hacer es la verificación de los artículos alimenticios. Es decir, aquellos productos del 4.3 del estándar nos dice que seleccione los alimentos retadores para cada categoría en el alcance de la validación, que también sea de lo que yo voy a aplicarlo. Es decir, ¿cómo va a ser? Yo ya dije, la molida es lo que voy a hacer para la implementación de la verificación, y dentro de cada una de las categorías que yo voy a vender en mi laboratorio, yo voy a seleccionar el más retador. ¿Cuál es el más retador? El que tenga mayor biota asociada, el que tenga características fisicoquímicas más duras o el que por su composición nos dé algún problema. Como por ejemplo, ¿qué voy a hacer? La molida es para la implementación, pero las salas condimentadas las puedo utilizar para la verificación del producto. En el caso de las frutas, selecciono los arándanos, porque puede ser que por el pH y por los fenoles me den un mayor problema. En el caso de productos de chocolate, selecciono el chocolate oscuro, porque va a dar mayor reto. En los lácteos procesados térmicamente, selecciono el queso madurado. Y en el huevo deshidratado por la baja actividad de agua. Y las muestras ambientales, por ser de la categoría azul, hay que seleccionarlo, hay que meterlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas categorías? Vamos a ver si tenemos todos los que yo tengo. Yo tengo que el alcance de la validación es un amplio rango de los alimentos, para lo cual voy a meter la molida, que va a ser este de aquí. Me dice que seleccione al menos 5 categorías. 1, 2, 3, 4. Acá están las salas que había seleccionado, son 5. Más una del alimento, que es una de la matriz adicional, que es el azul, para la cual yo cumplo con el número que yo voy a necesitar para hacer este ensayo. No va, si se fijan, el número de categorías o de productos que van a meter no es estratosférico como pensábamos. Para este caso voy a meter solamente la pechuga de pollo molida, mis 5 categorías,
y mi categoría ambiental para dar un total de 7 categorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos en los alimentos, ya tenemos el estándar y vamos a ver que el estándar nos pide determinar el límite de detección, pero el E. Aquí hay un E pequeñito. Ese es el nivel de detección al 50% de probabilidad. Fíjense cómo este número, esta E, es estimativo, por lo cual el número de muestras, ¿por qué es estimativo? Por el número de muestras va a ser demasiado pequeño. Para requerir calcular el límite de detección 50 se requiere un estudio de validación completo. Pero recuerden, ustedes no van a validar, ustedes van a verificar. Por lo cual vamos a realizar solamente el E, el límite estimado de detección estimativo, que sería nuestra pechuga de pollo. Ahora entonces, si ustedes entran a la tabla 3 del estándar, se darán cuenta que existen 3 diversos protocolos. El protocolo 1 te pide una inoculación artificial a un nivel alto, a un nivel intermedio y a un nivel bajo. El protocolo es utilizado para determinar cuando no se conoce previamente la concentración del inóculo. Y este nos pedirá entonces conocer el límite estimado, el límite de detección 50 del método validado. Otra opción que nosotros podemos tener es el protocolo 3, en el cual si conocemos la concentración exacta del patógeno, lo puedo utilizar. Por ejemplo, me pide inocular 7 muestras de 3 a 5 UFCs. Pero si se fijan, aquí no me pide que conozca el LOD como en el protocolo 1 y 2. ¿De acuerdo? El protocolo 2 es el que utilizaremos cuando no nos funcionó ni el 1 ni el 3, empezaremos con este. Para este ejemplo vamos a utilizar el protocolo 1 descrito en la tabla 3, que es el que más comúnmente se va a utilizar. Y como ventajas tienes que tienes distintos niveles para darle el nivel adecuado del inóculo. Algo que se podrán dar cuenta en los estudios de validación es que los anteriores no calculaban el límite de detección 50. En este caso, las dos validaciones disponibles no tienen el límite de detección 50 reportado. Encontrarán algo que se llama POD. El POD va de 0 a 1, pero no es el límite de detección. No se nos vayan a confundir. Ahora, si están validando un A o AC, el estándar te pide que si no tienes el límite de detección 50, calcules el límite de detección como si fuera 1. ¿De acuerdo? Para lo cual, si ustedes lo van a hacer, nos pueden marcar con toda confianza y decir cuál es mi límite de detección para nueces y productos secos, para este tipo de productos, y nosotros se los vamos a entregar. En los estudios de AFNOR quizá va a ser más fácil encontrarlo. Aquí lo podemos ver, vemos el producto y aquí vemos el límite de detección con el cual nosotros vamos a trabajar. Pero siempre, de nuevo, contáctenos para darles mayor información. Vamos a asumir que vamos a hacer el AOAC, por lo cual asumiremos que el límite de detección es 1. Entonces, tengo que inocular una muestra con 9, porque 9 por 1, más tengo que inocular 4 muestras que voy a tener con 3 por 1, más otras 4 con 1 por 1. ¿De acuerdo? Entonces tendremos un total más el de 4, 4, 8, 1, 9, más un blanco. Voy a analizar 10 muestras. ¿Tan poquitas? La respuesta es sí, tan poquitas. Entonces, como estamos haciendo una implementación de la verificación, necesito analizar la muestra tal y como fue analizada en el estudio de la validación. Vemos entonces cómo se hizo para carne molida y lo que voy a hacer es seguirlo tal cual al pie de la letra. Los tamaños de muestra no se pueden cambiar. Pueden ser menores, pero no pueden ser más grandes. Entonces, lo que vamos a hacer... Nada.
¿Me escucha? Bueno. Sí, Sí, se sí, te escucha. Sí, se escucha. Ah, por ahí escuché que no se escuchaba nada, pero entonces no soy yo, ¿verdad? No, no. Ok. Disculpen, era usted, Entonces, pero no lo escuchaba. pero ya me escucha, Zuleika. Sí, ya lo escucho, caballero. Excelente, excelente. Cualquier duda, aquí vamos a estar. Entonces, lo que hacemos, necesitamos un cultivo puro de salmonela. El estándar, afortunadamente, no nos pide que sean células estresadas. Y eso es algo muy bueno. Lo que sí necesitamos saber es cómo se comporta el inóculo y cuánto crece durante toda la noche para hacerlo de la misma forma, de una forma estándar. Por ejemplo, este inóculo necesito que me dé niveles de 9, 3 y 1, por lo que había dicho anteriormente, por lo cual yo voy a utilizar, lo dejo crecer toda la noche en agarzoya tripticasa y lo incubo 18 horas para que tenga más o menos de 4 a 5 por 10 a la 8 de salmonela. Entonces lo que ahora voy a hacer es diluir, ¿cuánto? Una dilución inicial, 1 a 10, luego voy a hacer 7 veces más las diluciones iniciales y tengo la concentración cercano al 40 y de aquí lo que puedo hacer es volver a sacar diluciones 1 a 3 para tener una dilución cercana a 13. Luego hago dilución y tengo una concentración de 4 y hago otra dilución 1 a 3 para tener una concentración más o menos de 1. ¿De acuerdo? Y lo que me va a dar niveles muy cercanos a lo que necesito de alto, medio y bajo. No van a ser exactos, pero son bastante cercanos. Entonces, utilizando la cantidad de tubos para inocular, usted puede verificar entonces qué concentración fue la que realmente le quedó. Lo que podemos hacer es que nuestro inóculo, el mismo día de la inoculación, lo verificamos por triplicado cada uno en una petrifilm para aerobios o para enterobacterias, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y esto va a ser bien importante, que verifiquemos las concentraciones por triplicado. Esto nos ayuda a asegurarnos de que sea el nivel adecuado que nosotros estamos buscando. Si nos dan niveles muy, muy altos, quizá lo mejor sea repetir el estudio. Entonces, ya estamos listos, ya hemos planeado la implementación. Vamos a hacer el estudio de verificación. Las muestras, lo que vamos a hacer es contaminarlas y lo que vamos a ver es cuántas contaminé, cuántas me dieron positivas. Y puede que en el estudio contaminen 4 y solamente 2 les dé positivas y se comiencen a estresar. La respuesta es calma. Eso es totalmente normal. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué nos dice? Que el positivo, la concentración alta, siempre debe de dar positivo, si no hay que repetirla. Aquí nosotros encontramos 1 positivo en la concentración alta, 4 en la concentración media, 2 en la concentración baja. Todos sabemos que las concentraciones reales del inóculo fueron 13, 4 y 1.4, lo cual es muy cercano a lo que nosotros analizamos, pero esto es aceptable, no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tabla 6 del estándar, referimos mucho al estándar y vamos a requerir, si nosotros queremos certificarlo, quizá tengamos que comprar el estándar. El estándar vemos la tabla 6 que se parece mucho a la de número más probable. Entonces, encontramos que para esta, el valor que nosotros vamos a tener para un nivel es de 0.7, pero ahora les explico cómo utilizarlo. Entonces, lo que sí es que el nivel alto debe de ser positivo, si no hay que tenerlo. Teniendo entonces, lo que vamos a ver con estos datos es que el 0.7 lo multiplico por el límite inferior, que en este caso es 1.4, y esto me da como resultado el 0.98. En la misma tabla nos movemos, en el mismo estándar nos movemos a la tabla 16. En la tabla 16 nos dice si esto es aceptable o no. Si haber multiplicado el 0.7 que me salió de estos dos positivos
por la cantidad que inoculé si son buenos. Entonces, el mismo estándar nos dice que si usamos el protocolo 1 o 2, el límite de detección deberá ser al menos 4 veces el LOD. Pero recuerdan que se asumió como 1, por lo cual el 0.98 es menor que 4 veces 1, que 4. Por lo cual pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que saber? En el inóculo bajo, el número de células que le aplicamos, cuánto es mi límite y cuánto era mi límite estimado de detección. Por lo cual puedo pasar a mi siguiente fase. Si ustedes hubieran elegido el procedimiento 3, el procedimiento 3 es muy sencillo. Solamente te pide que 6 de cada 7 te den positivas, sin importarte el límite de detección. Este también se puede utilizar y es bastante bueno. Entonces, así como lo hicimos para la implementación de la verificación, podemos decir que el método yo lo desempeñé correctamente. Tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los artículos que yo voy a vender en mi método. Recuerden, matrices retadoras. No lo fácil, sino lo complicado. Lo fácil cualquiera lo puede utilizar. Una vez que determinamos el LOD para los distintos alimentos, se ve que cumple lo demostrado para decir que nuestro laboratorio es competente para evaluar el método validado en las matrices que son relevantes para ustedes. Y ese sería el ejemplo que traemos. Como pueden ver, es bastante sencillo. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar la palestra a Paola Andrea, para que nos ayude con un ejemplo de una verificación. Gracias, Gus. Gracias, Gus. Déjenme, ya estoy compartiendo. ¿Quieres usar el mismo o quieres compartirlo desde tu máquina? Desde mi compu, dame un Perfecto. segundo. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Aún no. Aún no. Todavía no carga. ¿Se demora un poquito? No. Déjenme. Creo que ahí está cargando. ¿Estás compartiendo con Power Live? Sí, sí. ¿Podrías volver a compartir? Que creo que no cargó. Ahí está, ya lo volví a compartir. Me sale pequeñita la presentación, pero tampoco me está cargando. Bueno, si gustas, puede compartir Gustavo y puedes tomar el control de la presentación. ¿Te parece, Pau, que lo hagamos así y tú lo mueves? Es que le hice como unos Ok. ajusticos del anterior. Déjame ver si intento nuevamente o si no me toca desde la otra forma.
Tendré que hacerlo de la otra manera. Y no comparte tu pantalla. Creo que Sí. hoy tú traes buen internet. No te va a pasar Sí. lo que a mí. Eso voy a hacer. Vale. Ok. Ahí la están viendo, ¿Ya se ¿sí? ve? Listo. Bueno, muchas gracias por este espacio. A continuación les quiero hacer un ejemplo o mostrar un ejemplo, continuando ya con la explicación que Gustavo nos había hecho sobre la verificación siguiendo los lineamientos de la ISO 16140-3 para lo que sería un método cuantitativo. En este caso veremos el ejemplo con placas Petrifiel, ¿vale? Entonces, es bien importante volver a la imagen que nos mostraba Gustavo acerca del límite de aceptabilidad de los resultados. Entonces, para el método cuantitativo, nosotros, ¿qué necesitamos determinar? Básicamente, nos pide determinar el SIR, que es la desviación intralaboratorio, y el determinar LVIAS. Entonces, acá tenemos nuestros criterios de aceptación que lo vamos a ver durante el desarrollo de la presentación y el EVIAS que también con los ejemplos que tenemos en nuestras slides veremos cómo lo vamos a determinar. Entonces, en el proceso de la verificación, como lo veíamos tanto en métodos cualitativos como cuantitativos, nosotros vamos a tener que desarrollar dos fases, nuestra fase A y nuestra fase B. En cuanto a la fase A, nosotros tenemos que hacer una implementación de la verificación. Y en esa fase de la implementación de la verificación, para nuestro método cuantitativo vamos a determinar nuestro SIR o la desviación estándar de nuestro estudio intralaboratorio. ¿Listo? Es decir, bajo nuestras condiciones de proceso, bajo nuestros análisis, con nuestras herramientas, con nuestras condiciones ambientales donde nosotros desarrollamos el proceso. Y tenemos la fase B, que es la verificación del producto o alimento, donde vamos a determinar el EVIAS. ¿Vale? Entonces, esos dos, digamos que dos segmentos que nos pide la ISO 16140 están divididos en las dos fases para que podamos también empezar a ubicarnos y saber cuándo tenemos que o en qué proceso tenemos que aplicar el esquema de implementación para determinar el SIR y en dónde debemos hacer nuestro proceso o esquema de EVIAS para precisamente hacer la verificación de los alimentos que son bastante retadores. Si alguno tiene alguna pregunta y quiera hacerla, pues lo podemos hacer o al final, porque en este momento con la forma en que presenté no puedo ver el chat. Entonces, acá les quiero presentar un laboratorio. Este es un laboratorio que tiene diferentes o elabora diferentes productos, diferentes líneas de productos. Entonces, la primera línea es todos los alimentos de helado, helados de vainilla con trozos de chocolate y almendras. Tenemos unos alimentos que son específicos para cereales infantiles con trigo, leche en polvo deshidratada y algunos alimentos de fórmula infantil láctea a base de suero. Tenemos adicionalmente todos los alimentos, digamos, que serían multicompuestos, como sería la pizza congelada, pizza suprema, unos alimentos que son listos para cocinar, unos tipos de pastas tortellini con espinacas y otras con queso listo para cocinar. Y tenemos acá, dentro de esta planta de producción, tenemos un proceso de muestreo de muestras ambientales con esponjas caldoletin o hisopos con caldoletin. Entonces, este es como nuestro laboratorio, lo que hace nuestra fase de producción. Entonces,
¿cuál es el objetivo de este laboratorio? Mi laboratorio quiere hacerle el proceso de verificación con el método que está usando actualmente, que es Petrifilum Enterobacterias. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros debemos hacer? Lo primero es, pues, precisamente ir a verificar si mi método ha sido validado. ¿En dónde podemos verificar esto? Entonces, ustedes pueden acceder a partir de la página de 3M Food Safety. Ustedes podrán ingresar al portafolio de 3M y específicamente en el área de indicadores podrán acceder a cada una de las placas Petrifilm y allí encontrarán los links de acceso con los estudios de validación. En este caso, como es el estudio de validación correspondiente a NF Validation, de acuerdo a la ISO 16140-2, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ha sido validado, digamos, con full validado, perdón, siguiendo los lineamientos de la 16140-2. Ahorita nosotros estamos explicando la guión 3, que es la de verificación de los métodos. Entonces, nos vamos y revisamos nuestro estudio de validación y nuestro estudio que nos dice, que era algo que les estaba mencionando Gustavo. Es bien importante que nosotros revisemos el alcance del estudio de la validación del método que yo estoy usando dentro de mi laboratorio. ¿Qué dice mi método? Dice que este método ha sido validado para todos los productos para consumo humano, es decir, una amplia gama de alimentos, y además se validó incluyendo alimentos para animales y muestras ambientales industriales. Entonces, tenemos un amplio rango de alimentos que fueron incluidos y precisamente pues el alcance está para un amplio rango de productos y muestras ambientales. Entonces, nosotros podemos consultar nuestro método. Acá es bien importante. Entonces, nos hemos hecho la pregunta, ¿el método está completamente validado? Sí, sí lo está. Entonces, ok, chequeamos la primera pregunta y pasamos al siguiente paso. Entonces, cuando yo ya tengo, he revisado esa documentación y me he documentado, estoy 100% tranquila de que mi método ha sido validado, entonces ya empiezo a hacer toda la selección o categorización de mis productos o los productos que maneja mi laboratorio. Entonces acá yo empiezo a definir el alcance de la aplicación del método de acuerdo a lo que yo realizo de forma continua. Entonces, como les mostraba al inicio, teníamos todos los alimentos que procesaba la planta de producción, adicional a las muestras ambientales. Entonces, acá tenemos organizado ya por categorías, entonces lácteos procesados térmicamente, las fórmulas infantiles, los alimentos que serían los multicomponentes y muestras ambientales. Lo ideal es que nosotros pues incluyéramos y quisiéramos tener un amplio rango de alimentos, pudiéramos incluir al menos 5 categorías más las muestras ambientales. En el caso de este ejemplo que les estamos mostrando, vemos que hay 4 categorías que serían estas: lácteos procesados, fórmulas infantiles, multicomponentes y muestras ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que el alcance para este laboratorio va a ser restringido y digamos que únicamente va a tener ese alcance para las categorías que están siendo probadas, ¿vale? Es bien importante que nosotros tengamos presente que aunque nuestro método diga amplia gama, nosotros lo estamos probando de acuerdo a las formulaciones o las categorías que yo pude agrupar dentro de mis procesos y lo que mi laboratorio o mi planta de producción realiza. Entonces, vamos a la fase de los procesos de verificación. Tenemos la implementación de la verificación. Tenemos el alimento de verificación que ya lo explicamos anteriormente, que vamos a hacer en cada uno. Es determinar la desviación estándar intralaboratorio y en el caso de la verificación, determinar el sesgo estimado o L-vidas. Entonces, nuestro método está validado. Ahora vamos a seleccionar el ítem
que vamos a incluir para la implementación de la verificación. ¿Listo? Entonces ya tenemos categorizadas nuestras matrices y vamos en el segundo paso, que incluiría la fase de implementación. Entonces, cuando nosotros vamos al estudio y vemos que tenemos una amplia gama de alimentos y otras categorías, pues nosotros podemos asegurar que el alcance aplica para los rangos o los alimentos que nosotros hemos ya categorizado. En el caso, y la diferencia acá es bien importante tenerla presente entre los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, es que en el caso de métodos cuantitativos, ustedes pueden incluir o seleccionar cualquier alimento, así esté o no esté dentro del estudio de la validación. ¿Listo? No es necesario que ustedes incluyan uno que sí o sí hayan incluido en el estudio, no. En el caso de cuantitativo, no. En el caso de cualitativo, como les mencionaba Gustavo, sí es bien importante que se incluya uno que haya sido incluido dentro del estudio de validación. En el caso de cuantitativos, no es necesario. Entonces, yo puedo escoger un alimento que sea cercano, digamos, al proceso que yo elaboro y que me permita hacer mi fase de implementación desarrollando pues estadísticamente los resultados que yo espero sin ningún, digamos que sin ninguna interferencia. Entonces, en el caso que estamos viendo especial, el laboratorio va a elegir una matriz para hacer este proceso de verificación de la implementación y de acuerdo al segmento o la categorización, vamos a seleccionar el helado de vainilla. ¿Por qué el helado de vainilla? Porque de todos, pues es como el más fácil de homogenizar, podemos tener producción, digamos que constante de este producto para recolectar las muestras que vamos a necesitar, los lotes que vamos a necesitar para usarlos en el momento en que estamos haciendo la fase de implementación. Entonces, ya hemos seleccionado, vamos en nuestro segundo paso, hemos seleccionado el alimento de la implementación y vamos a hacer el diseño experimental. ¿Qué nos dice la ISO 16140-3? La ISO nos dice, al menos tengamos mínimo 10 muestras que pertenezcan a la matriz que nosotros hemos seleccionado, es decir, al helado de vainilla, y que hagamos o apliquemos el protocolo de acuerdo a lo que dice el estudio de validación. Entonces, si mi estudio de validación dice, bueno, vamos a hacer o mantener una dilución 1 en 10, entonces mi porción o tamaño de muestra va a ser de 10 gramos para cada muestra que yo voy a analizar. ¿Cuántas muestras? 10 muestras. ¿Listo? Entonces, el nivel de contaminación que nosotros vamos a seleccionar en esta fase debe ser representativo o equivalente al rango de contaminación natural o a los criterios microbiológicos que tenga mi alimento. En este caso, nosotros tenemos, para este helado de vainilla, tenemos un criterio, un rango de contaminación de 100 a 10.000 unidades formadoras de colonias por gramo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a poder seleccionar estos rangos y establecer cuáles van a ser mis inóculos, mis niveles de contaminación para estas mínimo 10 muestras. Lo ideal es que podamos tener al menos 12 muestras por si alguno de estos resultados llegaran a dar extraños en el momento en que estemos haciendo las lecturas, podamos también tener otros 2 datos adicionales que les permita hacer esa corrección. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, vamos a probar o vamos a contaminar con una E. coli, con una TCC 51813. ¿Listo? Entonces, bien importante que también en el momento en que vayamos a hacer nuestras contaminaciones, partamos de microorganismos que sean puros, que sean viables, que estén frescos y que nosotros aseguremos o garanticemos que el microorganismo está en óptimas condiciones para hacer toda la fase de verificación, la fase de implementación de nuestro método. Acá vemos el ejemplo. Entonces vamos a tener nuestras 10 muestras mínimo, lo ideal serían 12.
vamos a tener esas muestras bien homogenizadas de un helado. Vamos a suponer que nuestra muestra es de un helado de 10 litros, supongamos. Entonces, bien homogenizado este helado de vainilla y vamos a empezar a porcionarlo en dos porciones. Entonces, vamos a tener nuestro análisis A, nuestro análisis B por cada muestra. Entonces, de esta manera voy a poder tener resultados por duplicado. Acá es bien importante que nosotros inoculemos cada porción de acuerdo a los niveles que vayamos o que hayamos establecido teniendo en cuenta el criterio microbiológico o el rango de contaminación en la que oscila mis muestras. Perdón. En el caso, bueno, acá vemos entonces ya un esquema del protocolo para contaminar de forma artificial las muestras. Entonces, nuestro rango de contaminación decíamos que está entre 100 y 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, el primer paso es empezar a consolidar mi información. El tamaño de la muestra es de 10 gramos. Necesitamos que nuestro cultivo, en este caso de coli, esté en una concentración aproximada de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, un cultivo que esté bastante cargado, y nuestra concentración final va a ser de 1000 unidades formadoras de colonia. Entonces, si yo en mi proceso hago la conversión para calcular cuánto es el nivel o el volumen que voy a necesitar para contaminar mi muestra, entonces hacemos el cálculo inverso, donde si para 1 gramo yo voy a tener 1000 unidades formadoras de colonia, esto lo multiplico por 10 gramos, que es el tamaño total de mi muestra, y obtengo el rango aproximado de 10.000 unidades formadoras de colonia por 10 gramos. En este caso, voy a necesitar 1 mililitro de 10.000 unidades, 1 mililitro que va a contener, perdón, 10.000 unidades formadoras de colonia. De esta manera, pues voy a llegar a este rango objetivo que es 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿Cómo vamos a llegar hasta este nivel de contaminación? Pues simplemente voy a tener mi inóculo, que está puro, que está joven, en una concentración de 1 por 10 a la 9. Empiezo a realizar diluciones seriadas hasta llegar a mi objetivo de 10.000 unidades formadoras de colonia, que sería este tubito. Y cuando yo transfiera un ml a esta matriz, a mi bolsa, a mi muestra, pues voy a llegar a mi rango final de concentración, que es de 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Una vez nosotros hacemos todo este montaje, todo este proceso, pues vamos a tener que repetir este paso para las muestras que yo he seleccionado. Recordemos que son mínimo 10. Lo ideal es que alcancemos a tener al menos 12 muestras contaminadas en los niveles de contaminación que yo he establecido de acuerdo a los rangos o criterios microbiológicos. En este momento vamos a tener resultados para las condiciones, digámoslo así, del analista A y condiciones del analista B. Cada uno va a tener sus resultados en recuento de placas Petrifilm, enterobacterias, que es el caso del ejemplo, y cómo podemos evidenciar cada uno, digamos que siguió el protocolo descrito de acuerdo a lo que nos dice la normatividad. Entonces vamos a tener a la final, en conclusión, vamos a tener resultados para A y para B, donde vamos a consolidarlos en una tabla. Entonces, este es un ejemplo donde nosotros tenemos los resultados consolidados de acuerdo al número de muestras. En este caso, el ejemplo que nos dice la norma de la ISO 16140 son 12 muestras en donde tenemos un nivel de contaminación esperado, teórico, que va de 30 UFC a 30.000 UFC en este caso. Y acá vamos a tener nuestros resultados para el analista o el test A y el test o analista B. Vamos a poder calcular o transformar estos resultados en unidades logarítmicas para poder proceder tanto del analista A como del analista B. Si en algún momento tenemos
algunos resultados que están fuera del rango contable, como lo vemos en los círculos azules, podemos eliminar esos datos. ¿Cuántos datos puedo eliminar de acuerdo a la norma? Máximo, 2 datos podemos eliminar cuando estemos haciendo ya el registro de los resultados. Por eso es que es bien importante que podamos hacer 12 muestras al menos, si es el caso que ustedes puedan eliminar esas 2, que les permite la normatividad y tratar la parte de estadística o la determinación de la desviación estándar intralaboratorio con los 10 resultados que han obtenido. Entonces, cuando yo he consolidado esta información en mi tabla, yo voy a revisar o a compararme con el SIR del estudio de la validación. Entonces, si nos vamos a los criterios que nos dice la ISO 16140-3, nos dice que nosotros debemos nuestra desviación estándar de reproducibilidad intralaboratorio que hemos determinado debe ser menor o igual a 2 veces el valor medio más bajo de la desviación estándar que se obtuvo en el estudio de la validación. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este dato? En el estudio de la validación que les mostraba al inicio, en el caso para enterobacterias, nosotros tenemos ese caso, todo lo que son NF Validation son libres para consultar. Ya las AOAC, pues sí necesitamos OMA, necesitamos comprarlas para poder tener, digamos que esa información, o bueno, en la página de 3M ustedes podrán acceder a esa información bajándolas directamente desde allí y vamos a tener ese resultado. Entonces acá, una vez yo ubico mi estudio de validación, voy a ubicar esta tabla que la van a encontrar, es bastante visible en cada uno de los estudios, y me voy a dirigir en donde está el resultado de reproducibilidad estándar de la desviación o SR. Para este estudio de validación, ustedes van a encontrar el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estos datos y hacer un promedio, que es la media que vamos a tener acá. Si nosotros hacemos este promedio, ya vamos a saber cuál es nuestro resultado de acuerdo al estudio de la validación. En este caso sería 0.125 mi promedio. Este promedio simplemente lo multiplico por 2 porque finalmente voy a obtener el resultado que sería 2 veces el valor del SR del estudio de mi validación. Y ese va a ser mi punto o mi referente para poderme comparar. En la página de la ISO, ustedes podrán acceder a este material donde encuentran ya la herramienta de Excel con los cálculos ya formulados para que ustedes simplemente puedan ingresar sus datos, van a poder ingresar el número de muestras, tanto del analista o test app como del analista B, van a poder determinar automáticamente o les calcula automáticamente las unidades logarítmicas en base 10 de acuerdo a los recuentos que se hayan obtenido, y acá van a poder determinar el SIR o la desviación intralaboratorio, que es la que nosotros vamos a usar para hacer la comparación. Entonces, si nosotros revisamos esa parte, ya nuestro resultado total, de acuerdo al ejemplo que nosotros obtuvimos, nuestro SIR intralaboratorio es de 0.17. En el anterior, en el estudio de validación, en el anterior slide, veíamos que nuestro SR para el estudio de validación era de 0.125. Si nosotros multiplicamos eso por 2, nos da un total de 0.25. Entonces acá vamos a tener 0.17, que sería nuestro resultado intralaboratorio, y puedo decir que el método es aceptado porque el SIR que yo obtuve acá es menor o igual a 0.25. Entonces acá nuestro método ha sido aceptado y podemos decir que la fase de implementación es correcta de acuerdo a las condiciones que yo estoy
implementando o manejando bajo los estándares y los protocolos en el proceso interno de nuestro análisis. ¿Listo? Entonces acá nosotros ya hemos hecho nuestro proceso o ejecutado nuestra verificación de la implementación. Hemos chequeado, nos ha dado aceptable. Entonces vamos a seguir con la fase de la selección de los alimentos para verificar los ítems que nosotros hemos seleccionado y poder determinar el sesgo estimado o el EBIAS. Entonces, acá para el EBIAS, nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta? Es bien importante que nosotros seleccionemos los alimentos que son desafiantes dentro de la categorización que hemos hecho previamente. Después de que nosotros seleccionamos esos alimentos, vamos a contaminar de manera artificial usando 3 niveles de contaminación. Acá ustedes incluso pueden incluir diferentes lotes por cada nivel de contaminación. Si voy a tener mi nivel bajo, intermedio y alto, entonces puedo tener un lote para el nivel bajo, otro lote diferente para el nivel intermedio y un lote diferente para el nivel alto. Y cada uno lo voy a sembrar por duplicado. Vamos a realizar la siembra de acuerdo a los niveles que hemos estipulado. Y por último, vamos a sembrar una muestra control que nos va a permitir conocer cuál es la carga o el fondo de microbiota que va a tener nuestra muestra. Lo ideal es que nosotros partamos de muestras que estén con 0 unidades formadoras de colonia o en su defecto, cuando se trata de muestras que estén contaminadas artificialmente, que nosotros podamos garantizar una correcta homogenización de esta muestra para que no vayamos a tener diferencias en el momento en que nosotros estemos haciendo estas siembras en los diferentes niveles, porque vamos a tener de pronto algunas interferencias en la parte estadística y los resultados que estamos esperando. Entonces, en el ítem de verificación, nosotros vamos a seleccionar nuestras matrices que son desafiantes. Entonces, ya hemos hecho la categorización, ya la tenemos, ya sabemos cuáles son nuestros alimentos importantes, cuáles son los que queremos incluir. Y acá nosotros empezamos a ver de estos alimentos cuáles son los más desafiantes. Entonces acá, de todos los helados, bueno, este helado de vainilla ya no lo vamos a escoger porque lo escogimos dentro de la fase de implementación. Entonces vamos a irnos por el helado de vainilla con salsa de chocolates y almendras, porque va a tener trozos de almendras, de chocolate, grasa, etcétera, que nos van a permitir seleccionar esta matriz que es desafiante. Una leche en polvo deshidratada con una W bajo, una pizza congelada con salchicha y anchoas, diferentes, digamos, compuestos acá en alimentos compuestos en este producto, una pasta lista para cocinar, rellena de espinaca y queso, y las muestras de esponjas con caldo leche. Cuando nosotros estamos haciendo la selección de las matrices desafiantes, debemos tener presente o debemos ser conscientes de por qué nosotros vamos a seleccionar esas matrices. Entonces, puede ser que la muestra tenga mucha carga microbiana o puede ser que esas muestras tengan algunos componentes antimicrobianos o inhibidores de crecimiento. O ya, si nos vamos a la parte de características físico-químicas, una muestra que puede ser muy ácida, muy básica, una W bajo, color, viscosidad, o ya en su composición puede tener alto contenido de grasa, polifenoles, etc. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las que nosotros seleccionamos, nosotros argumentamos por qué lo hicimos. Entonces, la de salsa de chocolate y almendras, entonces va a tener color y una alta grasa, con un porcentaje alto de grasa con viscosidad. En el caso de la leche en polvo, baja actividad de agua. La pizza tendría contenido alto de sal. La pasta lista para cocinar tendría una carga microbiana con alimentos fermentados, polifenoles.
y las esponjas pueden tener en algún momento alta carga microbiana. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos ya a determinar por qué esas matrices son desafiantes para nuestro proceso. Cuando hemos hecho esta selección, ¿sí? Que vamos en el paso número 4, nosotros ya hemos argumentado por qué escogimos estas matrices, entonces nos vamos a la fase de la ejecución, de la verificación de cada una de estas matrices que hemos seleccionado y que son desafiantes. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo sería nuestro esquema, como lo veíamos y la diferencia con respecto a la implementación. En la fase de verificación, ustedes únicamente van a necesitar seleccionar 3 niveles, el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. En el nivel bajo, entonces, determinamos cuál va a ser ese rango de contaminación de 100 a 10 UFC, perdón, de 100 a 1000 UFC, un nivel intermedio de 1000 a 5000 y un nivel alto de 5000 a 10000 unidades formadoras de colonia. Entonces, igual vamos a tener nuestro inóculo ajustado, en el cual nosotros hemos hecho el recuento, hemos asegurado que esté en ese rango que nosotros esperamos y vamos a empezar a contaminar nuestra muestra que contiene el alimento con esa concentración que yo, objetivo que yo deseo que esté en este primer nivel. Si es necesario, debo realizar diluciones seriadas hasta donde yo pueda contar y estimar ese conteo con base a la dilución inicial, que sería 1 en 10. ¿Listo? Igualmente con el nivel intermedio y con el nivel alto. Y vamos a tener que hacer el montaje exactamente igual con una bolsa, pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Acá en estas de arriba vamos a tener muestra más los niveles que hemos estimado. Entonces, vamos a tener nuestra muestra con el microorganismo, con E. coli, en una concentración de 100 UFC. Acá vamos a tener nuestra muestra con E. coli en una concentración de 1000 y acá muestra con E. coli en una concentración de 5000 UFC. Y en la parte en paralelo, digamos, con el montaje, nosotros vamos a tener la bolsita, pero acá ya no vamos a tener la muestra, sino que únicamente vamos a tener el nivel de contaminación de microorganismo en mi dilución. El diluyente o el volumen debe ser igual al volumen que yo estoy manejando para mi muestra original, es decir, 90 mililitros acá y acá también 90 mililitros. Entonces vamos a tener un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto en cada una de las bolsas con mi microorganismo. Veámoslo de forma más detallada para que podamos entender un poco más fácil con este esquema, el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, lo vamos a ver con el nivel bajo. El nivel bajo o mi objetivo es de 100 unidades formadoras de colonia. Yo tengo mi ajuste de inóculo, lo he plaqueado y he obtenido un recuento, ¿sí? Entonces, en dilución 1 en 100, yo tengo un 85 unidades formadoras de colonia, entonces estoy próxima a mi objetivo inicial. Es decir, que si yo voy a inocular con 100 unidades formadoras de colonia, pues tomo de una dilución de 1 en 1000 para que de esta manera me quede mi muestra en una suspensión de 100 UFC aproximadamente. Y acá voy a hacer la siembra en cada una de las placas si es necesario o requiero diluir. Debo realizar diluciones seriadas a partir de esta muestra y sembrar en cada una de las placas por duplicado. Y acá voy a tener mi otra muestra. Acuérdense que esto lo hacemos por duplicado, donde exactamente le adiciono 1 ml de la misma dilución y nuevamente hago mi proceso. Entonces acá vamos a tener muestra más microorganismo y en la concentración en la que yo estimé, en este caso, nivel bajo.
Ahora vamos a tener exactamente el mismo esquema con la diferencia de que no tenemos muestra acá pesada, únicamente nuestras bolsitas con 9 mililitros de diluyente, a la cual yo le voy a adicionar igualmente un ml para acá y un ml para acá y que me quede en la concentración o en el rango objetivo de 100 UFC, que es mi nivel bajo. Este mismo proceso nosotros lo vamos a hacer con cada nivel de contaminación, intermedio y alto, exactamente igual. ¿Qué buscamos acá con el sesgo? Es determinar que no haya ninguna interferencia, digamos, de mi matriz versus mi microorganismo que yo estoy desafiando. Y recordemos que pues las matrices son bastante desafiantes y estamos asegurando que el método funciona correctamente para esas matrices que hemos seleccionado. Igualmente, ustedes podrán encontrar en la herramienta de Excel donde podrán llegar allí y empezar a incluir o a hacer los recuentos de cada uno de los resultados que hemos obtenido. Entonces vamos a tener nuestros resultados en unidades formadoras de colonias, los vamos a transformar en unidades logarítmicas y bueno, acá es bien importante que nosotros multipliquemos por la dilución con la que hicimos el factor de dilución con la que hicimos nuestro proceso de análisis. Entonces acá ustedes van a ver que este es el promedio, pero ya en esta parte ya está multiplicado por base 10, que sería el total del cálculo del factor de la dilución. Esto sería de mi muestra con el microorganismo. Aparte, voy a poder registrar la concentración del inóculo en suspensión en unidades formadoras de colonia y esto lo voy a transformar también en unidades logarítmicas. A la final, ¿qué voy a hacer con estos dos datos que tenemos acá, 3.91 y 3.93? Voy a hacer una diferencia y el criterio de aceptación de la norma me dice que el resultado que yo haya determinado en el EBIAS debe ser menor o igual a 0.5 unidades logarítmicas, esa diferencia. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre 3.93 y 3.91, tenemos un resultado de 0.02. Este resultado es menor a 0.5, sí, sí lo es, y nuestro método es aceptado. ¿Listo? Este mismo proceso lo vamos a realizar con cada una de las matrices que nosotros inicialmente seleccionamos como desafiantes. Ok, acá ya tenemos nuestro resumen. Entonces, hemos determinado el SIR por la fase de implementación. Hemos determinado el EBIAS de acuerdo a lo que nos dice el criterio, haciendo la diferencia entre la muestra en suspensión con el microorganismo y el microorganismo en suspensión únicamente con el nivel o el criterio de inoculación. Entonces, ¿qué nos falta? De microbiología, de agua y 2 pozos. Hola. O sea, 2 químicos. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Ah, ok. Listo. Entonces, volvamos a hacer nuestro checklist. Entonces, hemos hecho nuestro proceso de verificación, está listo. Hemos demostrado que nuestro método validado puede ser usado en nuestro laboratorio bajo nuestras condiciones. Lo hemos demostrado a través de nuestro SIR. Hemos hecho también la verificación de cada uno de los alimentos que hemos seleccionado y que eran desafiantes. Y además demostramos la competencia de los usuarios y el laboratorio para desarrollar el método con las matrices que seleccionamos desafiantes. ¿Listo? Entonces, empezamos a hacer nuestro checklist. Primero, el método está validado, sí. Seleccionamos un artículo para hacer la verificación y nos dio OK. Entonces, otro chulito. Ejecutar la implementación, lo hicimos, está hecho.
seleccionar los ítems para verificación lo hicimos y ejecutamos nuestra verificación para determinar el EBIAS con cada una de las matrices desafiantes. Ok, listo. Entonces, de esta manera podemos concluir que todo nuestro método ha sido verificado para el caso de métodos cuantitativos. Listo, entonces pasamos a las preguntas. No sé si haya alguna en el chat. Alcancé a identificar preguntas como tal. La mayoría fueron por mis problemas de conexión. No veo preguntas, pero podemos abrir el micrófono por si alguien tiene preguntas de lo que expuso Paola o de lo que me tocó exponer a mí. Pueden hacerlo directo, alzando su manito. Dígame. Por aquí ninguna, todo está muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted, Petra, por conectarse. Hola. Hola. Adelante. Adelante. Gracias. Paola, una preguntita. ¿Puedes regresar a la filmina si me hace el favor del límite de aceptación del EBIS? Es que no me quedó claro dónde sale el 3,91. Acá, ¿sí? Exacto, esa. Gracias. Ok, listo. Entonces, ese resultado sale de, acá tenemos nuestro recuento en unidades formadoras de colonia. Este resultado está sin multiplicar por el factor de dilución. Si ustedes hacen la multiplicación, acá les daría, vamos a suponer que es 1 en 10 únicamente, que hicimos esa dilución, entonces 7.900 y 8.400. A esto le sacamos el promedio y si le sacamos el promedio y lo pasamos a unidades logarítmicas, les va a dar este resultado. ¿Sí? La diferencia es que acá no está transformado. Estos datos que tenemos acá arriba no están transformados en la multiplicación del factor de dilución, mientras que acá ya está transformado en ese resultado del factor de dilución que tenemos, debemos tener en cuenta de acuerdo a las diluciones que nosotros hayamos hecho durante la fase de implementación. ¿Sí? Si quieres corroborar. Sí, no, muy agradecido. Excelente. Gracias. Con gusto. Tenemos una pregunta acá en el chat. La validación de un método, ¿cuánto tiempo tiene vigencia? Buena pregunta. No describe el estándar sobre vigencia una vez que tú lo tienes verificado, mientras no haya cambios sustanciales que haya sido dictados por quien validó el método se considera verificado. Quizá vas a tener entonces que hacer auditorías de calidad, pero esto es para garantizar el funcionamiento del laboratorio y no de la aplicabilidad del método en tus manos. Ok, gracias. Hay otra, dice, la ISO menciona que se debe hacer ¿qué se debe hacer en el caso de una actualización del método de referencia en una sección específica? Por ejemplo, un método cualitativo en el cual se cambia uno de los agares para el aislamiento de patógeno. Pau, entro yo con la parte de métodos cualitativos y quizá tú agregues algo de cuantitativo seguro. Bien, cuando nosotros, imaginemos lo siguiente, nosotros vamos a comprar este avión, nosotros vamos a adquirir nuestra licencia de manejo, porque nosotros podemos manejar este avión. Sin embargo, cuando hay un cambio significativo, el proveedor va a decir, como es tan significativo, ya no es el avión, ahora es un helicóptero y mi licencia de manejo del avión entonces no va a ser válida para el manejo de ese helicóptero. Si el proveedor hace un cambio en su validación que afecte y que él requiera revalidar el método,
Entonces ustedes tendrán que reverificar el método en ese caso. Exactamente. Y ahí adicionando la parte, digamos, de la ISO, es bien clara en que ustedes, bueno, si mi método llega, por ejemplo, hasta identificación, entonces verificar que el método que yo estoy usando, qué medios de cultivo usaron, cuáles son los que yo puedo usar de forma alternativa, pero que hayan sido incluidos en el estudio de la validación. Es bien importante que lo tengamos presente. Si nosotros hacemos alguna variación, ya estaríamos modificando nuestro protocolo y tendríamos que validar. Ok, gracias. Me aparece Juan Pablo Arguedas con la mano levantada. No sé si quiere indicarnos su pregunta o su comentario. A todos, mi comentario era básicamente que me pareció muy buena esta charla, esta capacitación de esta norma ISO de aplicación estándar en el laboratorio. Solo de esta serie ISO hay, ¿verdad? De lo que es 16140. Ok. Es un grupo de normas ISO que podemos nosotros aplicar dependiendo lo que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, la 17025. En la 17025, el nuevo estándar nos ayuda a dejar o a delimitar algunos huecos que la 17025 nos había dado. Como por ejemplo, probar la aplicabilidad del método. La 16140 ahora nos dice cómo los que íbamos a trabajar o los que vamos a trabajar con 17025, cuando pensemos probar la aplicabilidad del método, ya sabemos cómo lo podemos hacer y no vamos a estarnos metiendo con marañas mentales sobre lo hice bien, lo hice mal, y ahora está bien descrito. Hay muchas otras metodologías que también pueden ser aplicables. Por ejemplo, hay otra ISO que te dice de la promoción de crecimiento cuando tú preparas o formulas agares. Hay otras ISOs que te dicen específicamente cómo hacer una determinación de salmonela, de listeria, de lo que tú quieras hacer. Una cuantificación de grupos de calidad también. Entonces, es una gran cantidad de ISOs que van a funcionar. La ventaja que nos llega es que ese hueco que nos dejaba la 17025 queda bien cubierto y queda cubierto de una forma concisa y simple. Ya no hay que recurrir a expertos, ya no hay que recurrir a nada, y ahora todo va a ser muy sencillo y va a pasar, como ustedes vieron, de una forma muy rápida. Porque antes recurríamos a, creo que no hiciste bien las pruebas, creo que no los metiste bien, creo que te faltaron muestras, creo que los niveles de inóculo. Ahora con esto ya decimos, mira, esto y esto, cumplo. Entonces mi método está verificado. Ahora pasémonos a la calidad o gestión del laboratorio. Creo que de las principales fortalezas. Paola, tú que tienes más conocimiento de manejo dentro del laboratorio, ¿alguna otra ISO que se te venga de gestión de laboratorio? En este momento, es que no recuerdo bien el número, pero digamos, de acuerdo a mi experiencia, sí me parece que esta ISO ha reducido muchos pasos y ha consolidado lo que es necesario, lo que ustedes van a necesitar demostrar dentro de su proceso. ¿Sí? Entonces, digamos que este paso a paso está bien resumido para que sea mucho más sencillo, como lo dice Gustavo, y que ustedes puedan aplicarlo directamente. Quizás no recuerdo la otra, pero puede que la otra norma les pida muchas más cosas que no son necesarias. A la final, ustedes tienen una guía que pueden usar para implementarla dentro de su proceso de verificaciones. Muchísimas gracias, me ha quedado muy claro. De verdad la capacitación estuvo muy, muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Acá otra pregunta más. Un laboratorio acreditado que verifica el método MDS Salmonella en carne molida de pollo, ¿puede indicar en su alcance de matrices de acreditación la categoría completa de carne de pollo cruda? O, por ejemplo, si hace la verificación en leche en polvo descremada, ¿puede declarar su alcance de matrices en la categoría de lácteos? Sí, pero vimos muchas letras pequeñas.
¿De acuerdo? Entonces, yo no recuerdo totalmente la validación del MDS, pero lo más probable es que sí. Entonces, si nosotros queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer? Selecciono una matriz con la cual fue evaluada para hacer mi implementación de la verificación. Luego selecciono mi matriz con la cual yo voy a implementar mi artículo. Y si yo cumplo, entonces digo, ya tengo este alcance y ya digo, ya cumplo con el primero, que es carne cruda de pollo, productos crudos de pollo, algo así se llama la categoría. La segunda parte es, si tú quieres hacerlo con leche en polvo, tú haces tu evaluación de nuevo de implementación de la verificación y la segunda parte es la implementación del producto. Cumples con los dos, entonces ya puedes decir que este es tu alcance de laboratorio. Ahora, ¿qué conviene para los que son laboratorios de servicio? Y esto es una opinión personal. Si el método tiene una validación para un amplio rango de alimentos, donde evaluaron 5 categorías, ¿qué nos conviene? Selecciono, hago mi implementación de verificación con mi categoría tal cual la validé, hago mis 5 categorías y con eso yo ya tengo también el alcance de mi laboratorio es amplio rango de alimentos, con haber verificado estos 5 artículos. Y ya no estoy batallando y luego digo, ay, es que no tengo yo el alcance de cárnicos o de secados o de confitería o de misceláneos. Si yo tengo estas 5, el alcance puede ser amplio rango de alimentos también. Nos conviene. Claro, dice, gracias, Gus. ¿Dónde puedo conseguir estas herramientas de Excel de la ISO? Esas herramientas están, no sé si vamos a compartir esta presentación, Gus. Ahí Sí. van a encontrar los enlaces para que ustedes simplemente con un clic puedan acceder. Ahí van a ver tanto la grabación que hizo cuando lanzó el estándar, ese está disponible. Van a ver algunos extractos de la ISO, no la van a dejar gratis, tendremos que pagarla, pero van a ver también los archivos que se utilizan para el cálculo. Lo que sí es que si nosotros queremos certificar nuestro laboratorio por fuerza, con esa técnica por fuerza, vamos a tener que comprar esta ISO. Porque saben que ISO, si no compraste el estándar, no te permite hacer luego la certificación la certificación de laboratorio. Ok. ¿La reverificación se debe hacer con todas las personas que han verificado anteriormente el método o solo puede ser por un usuario? Ok, esa pregunta es bien importante y acá la norma no nos dice que lo hagamos por analista, ¿sí? La norma simplemente nos dice, hay una porción A, una porción B, que ustedes pueden, y decimos la palabra intralaboratorio, es bajo las condiciones y cómo nosotros podemos precisamente demostrar esa repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, en la fase de implementación de métodos cuantitativos, hacer la porción que les mostrábamos de test A o test B. Puede ser que el test A lo haga el analista 1, el test B el analista 2, o puede ser que haya solo un analista y ustedes incluyan una micropipeta A y una micropipeta B. Pero la norma no les pide que sea por analista. Ya si ustedes lo quieren incluir, pues ya digamos que lo que están haciendo es añadiendo o adicionando robustez a la verificación, pero que el método se los pida, no. No sé si estás hablando, Gustavo, estás en mute. De nuevo, voy a agregar 2 centavos a lo que dijo Paola. Esta parte ISO lo que certifica es el laboratorio, el proceso dentro del laboratorio. No es por analistas. Para estos hay otras herramientas. Para la parte que ustedes pueden hacerlo, para probar hay una palabra, el performance del analista. En el caso del... operacional. Exacto. En el caso del MDS, hay un ensayo que se llama IQ o Q, donde nosotros vemos cómo el analista es capaz de realizar
su pipeteo de forma adecuada, cómo son sus resultados, y ustedes pueden tener ese reporte por analista. 3M Neogen lo entrega a los laboratorios que tienen en la tecnología. En el caso de Petrifilm, anteriormente se hacían ensayos muy complicados, muy gruesos. Ahora hay una herramienta básica que también se puede aplicar, que ustedes pueden aplicarla por sus técnicos, donde se ve cómo es la variación de resultados, inoculando algunas matrices y viendo cómo se recupera y se dice tal analista es capaz de desempeñar el método o no, pero esto no está relacionado con una ISO específica. Entonces, para ambos casos nosotros podemos darle soporte. Son muy sencillos los dos. ¿Alguna otra pregunta más en el chat? Perdón, mi internet estaba fallando. No sé si ya vieron esta, donde decía que aplica con métodos ISO que no tienen validación entre las normas ISO 7218, la ISO 11133 para laboratorios de microbiología. No la estoy viendo, pero si me la repite con calma, soy perdón. medio lento. Perdón, Silvana. Mi pregunta es, hay metodologías ISO que no cuentan con validación y a veces uno quiere implementar esos métodos. En esos casos, ¿qué es lo que procede? Porque no tenemos parámetros como para poder llevar a cabo la verificación. No tengo contra qué verificar. Si ustedes tienen alguna experiencia, que la puedan compartir. Y la otra parte es que en el laboratorio de microbiología, una de las normas que más aplica es la 7218 porque nos da, o sea, sobre todas de instalaciones, equipo, o sea, nos dice todo lo que deberíamos de tener como laboratorios de microbiología, y la ISO 11133 que nos da todo sobre medios de cultivo. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Okay. Primero recordar que esto lo podemos aplicar solamente para un método validado con estudio interlaboratorio existente. Si el método no está validado, no lo podemos aplicar. Si el método no tiene estudio interlaboratorio, es decir, solamente tiene AOA CPTM, no lo podemos aplicar. Dependiendo, hay muchas combinaciones que se pueden hacer. En la ISO 16140 hay otros apartados, el apartado 1, el apartado 2, todos estos ya están cubiertos que nos dicen cómo validar un método. Una vez que lo validamos, podemos pensar en verificarlo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es validarlo. Y en estos otros estándares nos dice específicamente la cantidad de muestras que nosotros tenemos que hacer, la cantidad de, por acá lo estoy revisando, la cantidad de inóculo que nosotros tendríamos que meter, cuántas muestras tendríamos que tener y cuándo considerarlo como que pasa o como que reprueba. Pero son las otras ISOs, las de la misma familia de la 16140. La ISO 16140-2 que te especifica para los métodos que no han sido validados. Ahí te incluiría qué es lo que debes tener presente para desarrollar esa validación. Muchas gracias. Gracias por el aporte, licenciada Juventina, mucho gusto. Sí, Elizabeth, vamos a enviar la presentación por email. En el registro ya nos quedó ahí toda la información de todos, entonces lo vamos a estar enviando posteriormente. Y por último, ¿hay algún formato o alguna manera para generar la redacción de la verificación del método? No, solamente sí, dale sobre métodos cuantitativos y luego yo hablo de los quali, lo que tendríamos que ponerle. Ok, listo. Bueno, en cuanto a los formatos como tal, las herramientas están libres, de libre acceso. Pueden acceder y simplemente registrar sus resultados, automáticamente les va a calcular. Y ya lo que ustedes tienen que hacer es de acuerdo a su sistema de gestión, a lo que ustedes hayan desarrollado, y eso es, digamos, ya como parte de mi experiencia. Si tienen algún documento
de cómo van a hacer este reporte, lo ideal es que ustedes pudieran generar su informe bajo su sistema de gestión de calidad, consolidando sus resultados. Igualmente, van a poder tener el Excel como hoja de cálculo o datos primarios donde ustedes podrán presentarlos ante una auditoría. Existen ciertos parámetros que yo diría que debería de contener su reporte. ¿Como cuáles? Voy a irme paso por paso. Seguramente también lo van a revisar, ¿no? ¿Como cuáles? Primero, cuando tú conozcas tu laboratorio de usuario, lo puedes conocer. Paso 1, muestras o alcance de laboratorio. Cuando tú pones estas, lo puedes describir ahí. Tu tablita, cuáles fueron. Luego vas a poner tus muestras, a qué categoría pertenecen. Luego vas a colocar dentro de tus validaciones, si contamos esto, entonces puedes colocar el método ha sido ampliamente validado. Sí, por tanto, puedo aplicar la tecnología. Para las dos partes lo puedes hacer por pasos, tal cual. Alimento que haya sido incluido, colocas tu reporte, colocas tus categorías, luego colocas esta parte, el que yo tengo que proceso, el que está incluido, que en el caso de Paola no tiene por qué ser así. Y luego la selección de productos. Aquí sí recomiendo que pongas por qué estos productos son los alimentos retadores, el motivo. Ponemos eso, podemos llevarnos la diapositiva paso por paso, comparación contra la tabla, cumplo, comparación contra esto, cumplo. Y para los niveles de inóculo, absolutamente todo lo que tú vas llevando lo puedes ir colocando en tu reporte para que lo tengas completo. Pero un formato como tal no existe. Lo que sí es que probablemente el auditor te lo va a ir pidiendo paso por paso, tal como lo estás viendo aquí. Y tú lo puedes tener ya conforme lo van a ir revisando. Está aquí, está aquí, está aquí. Esto es lo que yo colocaría. Y lo pondría por escrito, porque siempre en las auditorías los nervios nos ganan. Si lo tenemos ya por escrito, hay que colocar exactamente las multiplicaciones, los motivos, las razones. Ok, muchas gracias. Tiene levantada la mano Elizabeth. No sé si nos puede apoyar con su pregunta o comentario. Sí, para Pau, en las últimas diapositivas decía inclusividad. Eso no lo explicaste, Pau. Ah, ok, listo. Bueno, ahí en la parte de inclusividad y exclusividad es de acuerdo al alcance del método que nosotros hemos seleccionado. Si nuestro método va hasta confirmación, entonces pues precisamente tenemos que incluirlo, y la parte de inclusividad y exclusividad, por ejemplo, en el método cualitativo, cuantitativo, lo tendríamos que hacer con, en el caso del método cuantitativo, un medio selectivo que únicamente te permite crecimiento de Enterobacter y coliformes. Entonces, si tú siembras otro tipo de microorganismo, ahí ya estás demostrando que es exclusivo para esos microorganismos que no están dentro del método para el crecimiento de esas cepas. Ahí ya puedes incluso incluir, creo que no recuerdo cuánto es el total, pero creo que se habla de 100 cepas que debes usar, inclusivas y exclusivas, pero déjame ya lo verifico. No sé si vos quieras adicionar algo ahí. Aquí nuestra experta en métodos cuantitativos eres tú, Paola, y estoy totalmente alineado con esa parte. Sí, déjame, ya te confirmo bien cuánto es lo que la norma te dice, porque sí debes probar 100. Si la memoria no me falla, son 100 que debes incluir. Entonces, si es el caso estás validando, verificando método selectivo enterobacterias con Petrifilm, entonces todas las cepas de enterobacterias que puedas incluir y sembrar, y demuestras que está siendo inclusivo para todas esas especies. En el caso de exclusividad, pues ya serían otro tipo de microorganismos que no estén dentro del gen o de la familia de enterobacterias. Tú las siembras y automáticamente pues no deben crecerte.
¿sí? Debe darte un resultado de 0 UFC. Pero quiero es confirmar bien la parte de cuánto es lo que te pide la norma exactamente. 5 y 5. Gracias. Vale. Sí, solo aprovechando, mi compañera David les mandó un link para que porfa si nos apoyan llenándolo para poder enviar el certificado de participación, se los voy a agradecer. Acá otra pregunta, ¿podemos descargar la tabla de Excel o se debe utilizar solamente directo? Se puede descargar, ustedes la podrán descargar, guardar, lo que no van a poder es modificarla, es una tabla Excel que viene únicamente con las celdas donde van a registrar los datos, no van a poder modificar absolutamente nada y de esa manera también pues garantizan la trazabilidad, que no vaya a haber ninguna, digamos que una información adulterada en el proceso que ustedes han, de los datos que han recolectado. Otra última, gracias. Durante la verificación es necesario siempre utilizar mi matriz más el inóculo del microorganismo o puedo utilizar solo el medio de cultivo más el inóculo. Los dos. Entonces, acuérdense que, perdóname, discúlpame, ¿es implementación o verificación? Durante la verificación, es necesario. Sí, durante la verificación sí, porque vamos a tener en paralelo las dos muestras en cada uno de los niveles. Entonces vas a tener que preparar tu muestra con el microorganismo y adicional solo el microorganismo en suspensión con el nivel de contaminación, porque esa es la diferencia que te va a permitir calcular el EVIAS. Okay. Gracias, Paola. Creo que en el chat ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si ahí estamos. Si ya no hay, no creo que no hay gente con manita levantada, entonces yo creo que estamos ahí. Y ya no hay ni preguntas ni manitas levantadas. No. Ok. Pues muchas gracias y esperemos no haberlos dormido. No, para nada. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Paola. La verdad es que súper interesante y enriquecedor siempre y de verdad se les agradece muchísimo el apoyo. A mí me gustaría cerrar solamente con esto. Es muy sencillo lo que podemos hacer. Háganlo. Certifiquen sus métodos de su laboratorio para que no anden cuestionando nadie sus resultados. Es muy simple y nosotros, tanto Paola como yo, les vamos a dar mucho soporte en todos los pasos que van a requerir, en todas las dudas. Contáctenos de verdad. Es muy simple y esperemos recibir muchos emails y muchas dudas para pedir apoyo. Son muchos los que ya hemos ayudado, entonces vamos a ser muy felices. Listo, por mi parte, ahora sí es todo. Bueno, yo también quiero agradecer a todos por la disposición, por el tiempo. Sabemos que no es fácil, digamos, este tema, porque son varios pasos que debemos tener en cuenta y más pues de manera virtual, pero primero agradecerles. Esperamos que sea de gran utilidad y como lo dice Gustavo, estamos dispuestos pues para poderles colaborar. Entonces, no duden en enviar un email y acá estaremos para resolver las inquietudes. Muchas gracias. Gracias al Grupo INVE por la coordinación. Gracias a ustedes por el tiempo y a todos los que nos acompañaron también ahí por su participación. Esperamos ahí que Gus y Paola nos puedan acompañar más adelante en temas interesantes. Seguro. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, buen día. Que Bye. tengan un buen día.